8:19, vamos a conversar ahora con la doctora Blanca Cavero Laca, y es abogada peruana que radica en España desde hace un buen tiempo y que ha venido a Lima para asistir al Congreso Regional FIDA, Federación Internacional de Abogadas, que terminó el día de ayer. Por supuesto vamos a preguntarle por las conclusiones de dicho congreso, pero antes que nos cuente un poco su estadía prolongada en España y su realización en buena medida profesional. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, buenos días. Bueno, cuéntenos, a ver. Pues fui a España, a Madrid, a hacer el máster en Derechos Humanos. ¿En qué año fue esto? Fue en el 95. ¿Usted venía de la Ruiz Gallo? Sí, salí egresada de la Pedro Ruiz Gallo, hice la carrera de abogada y también soy profesora. ¿Y yo estoy chiclayana o no? Soy chiclayana. Ah, bueno, Dios mío. Entonces, con mayor razón. Claro. Muy bien alimentada. Claro, y continué siempre en el área de los derechos humanos, ejerciendo primero en el área de las migraciones y luego me especialicé con temas de violencia de género. También regresé aquí, trabajando aquí, estuve 2 años en Guatemala con el tema de derechos humanos. Tuve la oportunidad de conocer toda la problemática que vivía Guatemala y terrible. Terrible. Ha agravado a la nuestra, ¿no? En el tema de derechos era muy grave la situación y fue muy enriquecedor. Y luego también estuve en África y siempre la visión del trabajo en el área de los derechos humanos. Regresé de África y se permitió trabajar en este proyecto que era financiado por la Unión Europea, que era la red internacional, era un dispositivo de lucha contra la violencia, ¿no? Que daba atención, apoyo a las víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas, y en la población inmigrante. Entonces ahí me permitió evidenciar la grave problemática agravada en nuestros países, ¿no? ¿Qué otras tareas tiene la Federación Internacional de Abogados? Yo no pertenezco a la federación, yo fui invitada. Yo pertenezco, se me invitó porque soy presidenta de la Red de Apoyo y Atención a las Mujeres Víctimas de Violencia de Género. Ya. Sí. Y en ese camino, ¿cuánta comprensión siente usted que existe, digamos, sobre todo a nivel institucional, a nivel de los hombres, y en fin? Es un tema perpetuo, es un tema que además ha crecido mucho en los últimos años y décadas, pero que sin embargo sigue presentando fisuras y problemas para poder cambiar la conducta de la gente. Es un tema muy complejo, como bien lo has dicho, está toda la historia, ¿no? Es la historia de esta desigualdad que ha habido, es histórica a través de hombres y mujeres, que se ha planteado... Y que se consideraba natural. Exactamente, lo que trabajamos es que justamente es tan naturalizada. Y entonces aquí es mucho más trabajo en Latinoamérica, en nuestros países de Sudamérica, porque todavía continúa. O sea, ha habido movimientos últimamente, pero por ejemplo, le pasó lo mismo a España a partir de 2009 y también surgió y hemos tenido que hacer presión los movimientos sociales, los grupos de mujeres que permitieron que prácticamente se dieran las leyes, si no todo seguiría como que es natural esta desigualdad. Y esta desigualdad prácticamente, ya lo dijo Naciones Unidas, una sociedad civilizada no Ahora, puede haber. ¿podríamos decir que en España, por ejemplo, sí han habido cambios sustantivos en esta posición machista? Cambios sustantivos. Porque en algún momento España a mí me hacía recordar, digamos, a México. Claro. Casos así de es que es la historia de la humanidad. O sea, ha ido, claro, eso es lo mismo, ¿no? El mundo es uno, solo que países desarrollados han terminado antes. Seguimos en la lucha, ¿no? Porque es una lucha continua y es como está enquistado en la sociedad, en la mente. O sea, ¿Y en qué, por ejemplo? A ver, si usted, cosas concretas, ¿en qué, por ejemplo, España está mejor que nosotros, claro, en este asunto? En este asunto, desde que se diera la Ley 1/2004, que fue la Ley de Medidas de Protección y Atención a la Víctima, es que inmediatamente cuando se dio esto, el país dijo, aquí no vamos a dar una ley más, que no es cuestión de dar una ley más, aquí vamos a hacer políticas públicas, vamos a aplicarlo, inmediatamente vamos a dar una dotación económica muy grande para hacer un nuevo organismo. O sea, ahí hay juzgados especializados. Solamente unos juzgados donde hay fiscales, jueces especializados en violencia de género, que solo ven ese tema. La policía, hay una policía especializada en violencia de género.
que conocen todo el proceso, porque hay que conocer el proceso que vive la víctima, que es muy complejo, porque está de por medio del tema psicológico. Entonces, España hizo eso y también hizo una cosa muy importante. Al mes de la ley, dada la ley, dijo, lo más importante son los planes de sensibilización y previsión, y creó un organismo encargado de que se ejecutara ese plan, y ese plan partía de dar el tema básico en educación, disposiciones que generen la igualdad. Y en ese trabajo están las disposiciones. ¿Ha disminuido la violencia contra la mujer en España, podríamos decirlo? Pues todavía se presentan muchos casos. Claro, todavía se presentan muchos casos. Las veces que se dan en el noticiero español son impresionantes. Claro, es que más bien y sí se nota que además son un poco como de generaciones anteriores. Claro. El tema está que no podemos medir el avance de una ley en los números de víctimas, porque a veces la pones en evidencia. Es que está soterrado porque está naturalizado, y todavía hay temas que están naturalizados. Por ejemplo, ahí el colectivo inmigrante es el que ha denunciado, de tal manera que el 40% de las que denuncian son inmigrantes, pues están más empoderadas. Ellas han salido, han hecho una lucha, han salido de nuestros países y se han esforzado, y cuando llegan allá dicen, no vamos a soportar un minuto más. Es por eso. Y a la nativa le cuesta más, porque está la lucha, el que dirán qué va a pasar, pero denuncia, porque hay todo un tema que se mueve en todos los niveles. Y eso es lo que debemos hacer en todos los organismos. Entonces, por ejemplo, los chistes machistas ya no se dan. No hay nada que atente, porque es vejatorio contra la mujer. O sea, eso, y por eso hay que generar aquí en nuestros países eso. Hay que utilizar todo el camino recorrido por España. Hay que generar ese reproche social. Primero, aquí reconocer, partir de ese hecho que comenzamos hablando, que está naturalizada. Segundo, decir, la violencia de género es un delito y el maltratador es un delincuente, y hay que generar ese reproche social. Eso España generó el reproche social de tal manera que ahora es que nadie podría animarse a decir que esto es normal, todo lo contrario. Ahora, es un delito y crea el clamor popular. Es más, cada vez que hay una muerte, la gente sale. En este momento hay una acampada en Sol, con todas las disposiciones que han avanzado, porque además es muy importante también que en el Perú se genere este proceso de sensibilización y se haga esos planes. Y también se le dio dentro de la ley ese poder a los medios de comunicación. Se les pidió que acompañen los procesos y que participen en la difusión de enterar a la población qué es violencia de género. Porque la violencia... Violencia de género también, independientemente de aquella que es más manifiesta y dramática, también se expresa, por ejemplo, pues en la desigualdad de sueldos y salarios, por un lado. Son diferentes tipos de violencia. Y luego también en la repartición y nominación de cargos, que no se dan muchos cargos. Es que parte de un punto mujer. general de la situación de desigualdad en la que vivimos las mujeres, ¿no? Se ha avanzado bastante, pero no suficiente. Hay que hacer muchas cosas más. Entonces, claro, a veces en España dice, pero ¿de qué me estás hablando? Ya aquí no tenemos violencia, eso ya es en los inmigrantes. Parece que ya está muy lejos la violencia. Yo le digo, mira, miremos en Sudamérica, de cada 10, 7 mujeres. Entonces, ahí es evidente cómo se golpea, porque tenemos diferentes tipos de violencia. Por ejemplo, en Perú recién hemos aceptado la violencia psicológica. Es increíble, pero también le pasó a España. En el 2004 recién aceptó la violencia psicológica. Antes no había violencia psicológica. ¿Cómo definir violencia psicológica? Y la violencia psicológica es la que se genera y que atenta contra la persona en su valía. O sea, genera la autoestima es dañada y viene con esas peculiaridades que a veces parecen normal. Por ejemplo, aquí los celos son normales. Y los celos no son normales, ¿no? Los celos son parte de ese concepto de patriarcado. Los celos son de ambas partes, ¿no? Claro, pero tampoco debería ser. Es que eso también tenemos que partir. Pero eso no es delito. No, pero a ver, todo es delito. ¿Sí? Porque en España también los hombres pueden denunciar. Es que en el momento cuando surgió esta ley, partió de que una mujer denunció, porque antes era igual que España. O sea, antes del 2000 era igual. O sea, es parte del avance.
Y cuando una mujer salió en televisión y le hicieron una entrevista, ella dijo, miren, yo he sido víctima, Ana Orantes dijo, he sido maltratada 40 años y sigo y es difícil. ¿Y qué me han puesto? Arresto domiciliario. Mi maltratador está en mi propia casa. Eso es lo único que he logrado. ¿Y usted diría que el sistema funciona? Es decir, porque claro, el problema es que aquí el sistema no funciona, porque tú no tienes garantías de que la investigación fiscal se haga adecuadamente, que el medio probatorio sea el cual, que el juez no sancione en función de lo que dicen los medios, etcétera. Exactamente. Entonces ahí tenemos también un problema, no solo de la ley, sino que el sistema le garantías a las dos partes, es decir, a la que acusa y al acusado, de que finalmente se aplique justicia, ¿no? Tú has puesto el dedo en la llaga, justamente. Es que no podemos incentivar a una mujer a denunciar cuando la vamos a dejar indefensa ante el maltratador, porque allí, por ejemplo, se da una orden de protección y él no se puede acercar y si no habría un quebrantamiento. Aquí ella denuncia y si el aparato no se mueve, porque allí inmediatamente se le detiene a él, claro, y el maltrato podría ser peor. Entonces tenemos que partir de esas conclusiones que se han dado y donde tenemos que mejorar el sistema legal y donde tenemos que permitir que esa ley vaya aunada a una serie de leyes y a dar en el pilar básico que es la educación, enseñarle al niño desde pequeño a vivir en igualdad. O sea, somos iguales hombre y mujer. Esa es la base, según Naciones Unidas y según todos los investigadores, de ese error en el que estamos, no podemos vivir en violencia, ¿no? Muy bien, doctora Blanca Cavero, muy interesante y muy importante todo lo que nos ha venido señalando. Muchas gracias por haber estado. Muchísimas gracias a ustedes. Pues una feliz estadía, por supuesto, en el Perú. ¿Cuántos días va a estar? Voy a estar 12 semanas. Dos semanas. Sí, 2 semanas. Por supuesto, a Chiclayo. Sí, por supuesto. Tengo pendiente unas conferencias allí. Sí, muchas gracias. 8:30 de la mañana, vamos a hacer una pausa.